Buenas noches, ateos y no ateos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Ateo porque quiero, bienvenido. Tema de hoy: experiencias con Dios. Veamos qué nos cuentan los creyentes. Bienvenidos. No te olvides, comparte para que llegue a más personas, podamos escuchar más experiencias. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. No te olvides, todas las retransmisiones se suben después al resto de redes sociales. Como puedes unirte en cada una, manejo distinto contenido, de distinto formato. Así que ingrésate a mi perfil, sígueme si no me sigues, y ahí encontrarás el link de la bio. Así que únete, bienvenido. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient. Alexander, bienvenido. ¿Desde dónde se van conectando? Una linda noche, bienvenidos. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bienvenido, Perú. El tema de esta noche: experiencias con Dios. Así que los creyentes que deseen, que se animen a conectarse, envíennos su solicitud para abrirles el respectivo micrófono y puedan contarnos un poquito sobre sus experiencias. ¿Por qué creen en Dios? ¿Cuál fue su experiencia que les hizo validar la existencia de este Dios? ¿Cómo saben que existe este Dios? I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. ¿Desde dónde se van conectando? Bienvenidos. Una transmisión Ateo Digital. El tema de esta noche: experiencias de creyentes. Así que manda tu solicitud para que nos cuentes un poquito por qué eres creyente, en qué Dios crees, por qué tu Dios es real, qué es lo que te viviste que te hizo llegar a esa conclusión. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They don't
El tema de hoy, experiencias con Dios. Veamos qué nos cuentan. ¿Desde dónde se van conectando? Bienvenidos. Bueno, normalmente cuando hago las transmisiones, muchos creyentes avalan que los motivos de sus creencias es por experiencias con este Dios. De alguna extraña razón, a la gente de Latinoamérica se le aparece el Dios que conocemos en Latinoamérica. A la gente de hindú se les aparece el Dios que conocen en la India. Y así, dependiendo del lugar, dependiendo de la creencia, se les aparece el Dios en el que creen. Entonces validan la existencia de estos dioses de acuerdo a experiencias. Y son muy claros de experiencias personales, cosas que supuestamente han vivido, que les han pasado y que creo que son dignas para escucharse el resto, ¿no? Con el objetivo de ver qué es eso tan especial que te hizo llegar a la conclusión de que un Dios existe. Ateo primero, bienvenido, buena noche. A mí me pasó cuando era adolescente. Perfecto, conéctate, manda tu solicitud y cuéntanos qué es eso que te pasó. El micrófono está abierto para cualquier persona que quiera contar su experiencia en vivo, directamente. Bolivia, bienvenida. Pame, bienvenida de Bolivia. A gente que se va conectando. Gente creyente, Paraguay, bienvenidos. Latinoamérica nos une en ciertas cosas y la religión y Dios es una de ellas. Aun cuando nuestros distintos países son muy ricos en tradiciones y cultura, este concepto de Dios tiende a unirnos a todos de alguna manera. Y por alguna razón, esa manera, ¿cómo nos une? Tiende a ser por experiencias de las personas. O sea, supuestamente este Dios tiene alguna clase de preferidos, tiene alguna clase de gente ya en su plan divino de Dios, ¿no? Pues que sí le ayuda. Entonces, nos gustaría saber cómo es ese tipo de ayuda para dichosos los que les ha podido ayudar, porque claramente con todos al parecer no se avanza, y a los ateos, pues de cierta manera, o gente no creyente, ni digamos, ¿no? Porque ayudaría a alguien que no cree, ¿sí? Así que, México, bienvenidos, buena noche. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, No, lo ¿cómo que estás? estabas, acá bien, lo que estabas diciendo de que era una experiencia, eh, Sí, pensé que ibas a iniciar con tu experiencia, claro que sí, un poquito. Las sí, experiencias, sí, los creyentes, tú eres sí, creyente, me imagino, ¿no es cierto? era, pero lo que pasa es Ya, de que yo estudié en un colegio de monjas, entonces ya.
los rezos y todo eso era que la lectura de la Biblia era de todos los días. Entonces, yo tenía muchas dudas y cada que preguntaba me decían de que no tenía fe, de que, eso lo crees por fe. Entonces, incluso uno de los profesores era sacerdote y me decía, ¿no? ¿Tú quieres ser infeliz? No. Entonces no preguntes, porque como que te trabajaban Wow. psicológicamente. Por eso es lo que dije yo Por antes supuesto, así de funciona. decir, de que a mí me había pasado una experiencia cuando estaba en la adolescencia. Antes de eso dije, pienso que es algo psicológico. ¿Por qué? Porque nos llevaban a hacer unos retiros espirituales justo cuando íbamos a hacer la primera comunión. Debo haber tenido 10, 11 años. Entonces, en ese retiro nos llevaban, eran unas casas muy bonitas en el campo, nos despertaban pues con alabanzas y todo, y entonces de salir a desayunar y ver pues un paisaje enorme, plantas, montañas, como que era algo místico. Entonces, como Ya. yo ahora, cuando que ya al tiempo, yo como que más o menos trato de, de explicar, tratar de dar una explicación por qué tanta parafernalia, y es que lo que trataban de hacer es de que uno sienta la experiencia de Dios. Entonces, en ese tiempo, como siempre tenía esas dudas, esas cosas, yo no encajaba mucho en el grupo y por lo tanto me fastidiaban, me decían de que era como raro, qué sé yo. Entonces, O sea, aparte existe, de y es que verdad, ¿no? Ese es un punto que disculpa que te corte, pero me encantaría resaltar. La presión social del grupo, sí, o sea, sí, como tú dices, es un impacto psicológico. Imagínate, a los 11, 12 años, sí, etapas sí, difíciles de creo cualquier defini- adolescente. definitivamente, porque además bueno, yo siempre he sido gay y tenía que ¿Ya? ocultar eso, ¿no? Siempre tratar de hacer, o sea, pasar desapercibido, porque o sea, el sacerdote que era había una monja que era la directora y un sacerdote que era profesor y de varias materias. Entonces siempre teníamos ahí sacerdote y monja todos los días en varias horas, ¿no? Habían otros que eran Ya. laicos, pero siempre había esa presencia, ¿no? Entonces, había, hubo una, el retiro que te digo, entonces, en cierta forma yo siento de que en algún momento ellos trataron de que los chicos me traten mejor a mí, que como que no me chanquen tanto, por la manera como yo era, por lo que yo pensaba, por lo que yo decía, porque nunca me callaba la boca, siempre estaba preguntando, 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 más aún en el curso de religión, porque fueron tan audaces de que hubo una tarea que nos mandaron a averiguar a otras religiones cómo eran otras religiones, los testigos de ¿Ya? Jehová, los mormones, los pentecostales, 50.000 cosas. Entonces hacíamos grupos y íbamos a preguntar como para, como para hacer la diferencia de que la religión católica era la mejor, era la única, que éramos los elegidos y patatín patatán. Entonces, la experiencia viene el último día. Entonces ¿Ya? nos habían estado haciendo rezar, nos habían estado haciendo cantar y de pronto es como que te avivan, te avivan. Sí, tú sientes a Cristo, lo estás sintiendo. Sí, 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 lo estoy sintiendo. Esa llama, ese fuego en tu pecho. Y sí, 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 lo estoy sintiendo. Entonces, como todo el mundo gritaba que lo sí estaba sintiendo, entonces yo también decía que sí lo estaba sintiendo. Y entonces te agitas y saltas y esto, pero al final, pues, digo, ¿y ya ahí? ¿Y ya? Ay, sí, es la llama, ya están preparados para su primera comunión y ta, 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 ta. Entonces, claro, es un momento de excitación, porque hay gritos, y hay danzas, y hay aplausos, y hay algarabía, pero entonces uno le dice, bueno, será Dios, ¿no? Pero regresando Ya. a Lima, pues todo estaba igual.
En la casa había los mismos problemas, en el colegio había los mismos problemas, yo tenía mis mismas dudas en cuanto a mi sexualidad, en cuanto a mis dudas en cuanto a la religión, en cuanto a Dios. Oye, pero, o sea, ¿por qué hay tanta gente pobre? ¿Por qué hay tanta gente enferma? Porque mi padre trabajaba en el seguro. Entonces yo para mí era diario ver gente, niños enfermos, niños con cáncer terminal y cosas, ¿no? Entonces es diferente a que te digan, sí, bueno, un niñito se enfermó, a que tú lo veas, ¿no? O sea, mal, ancianos, gente que se supone que es creyente. Al final que la gota que derramó el vaso fue que una de las monjas, que era una de las directoras, se enfermó de cáncer siendo tan creyente, tan Ya, rezaba y eso, total, al final se fue a su país, a Canadá, a morir. Y nos pusieron a otra monja. Entonces, son los designios de Dios. Pero ¿por qué? O sea, no entiendo. O sea, la mujer se puso súper flaquita, se le cayó el pelo, o sea, la pasó feo. Feo, claro. feo, feo. Entonces yo decía, pero no es posible que una persona que se supone que haya dedicado su vida a Dios y ya tiene pues 75, 80 años, el premio sea esto. O sea, entonces es como cualquier otra persona. O sea, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿por qué sí, por qué no? No, son los designios de Dios, nosotros no podemos entender cuáles son los planes de Dios, y siempre eso de que nosotros no somos, somos unos tarados, que no entendemos nada, y si tienes dudas, pues te aguantas, pero tú tienes que ir y dar tu limosna y rezar, y no sabes qué me llegó. No, no, no. Y felizmente tuve la suerte de entrar a una universidad nacional donde Ya, la mentalidad era diferente. Entonces empezamos a estudiar filosofía. Yo por mi parte comencé a leer bastante sobre religiones antiguas. Entonces digo yo, oye, pero, y entonces si se supone que esa es la católica, es la universal y la única y la verdadera, y todas las millones de personas de que no están en esta religión, o sea, no entiendo, o sea, todos esos se van a ir al infierno, literalmente, porque en una parte dice, ¿no? Que Jesús es la verdad, el camino, el único camino, no sé qué. La cosa es de que para salvarte tienes que ser sí o sí creyente católico. No hay más. O sea, los hermanos separados, que los testigos de exacto. Jehová, bueno, X es religiones que son, que han nacido, que han se separado a partir del catolicismo. Entonces, ¿y por qué se han separado? Comencé a indagar y a escarbar, pues, porque los católicos habían sido, uy, hay papas que son, pero, o sea, no sé, la peor película porno de ahora le queda chiquito. O sea, papas que han Sí, en sido lo realidad peor de lo peor yo de lo creo que peor. uno de los factores justamente que los creyentes son creyentes es que desconocen su propia historia. Alonso, Sí. no me queda más Ah, que agradecerte. Qué genial experiencia como para sí, iniciar la conversación. Te agradezco listo. muchísimo por lo que escuché en tu anécdota. Tú eres de Perú, de Lima. Exacto, sí. Claro que Un sí, así abrazo. que igualmente un abrazo gigante y gracias por Cuídate compartir tu mucho. experiencia. Una buena noche, sí, claro que sí. Hoy, experiencias con Dios. Sí, entonces una cosa muy válida que lo apersonan los creyentes para validar, para dar como argumento sobre que Dios existe son sus experiencias personales. La primera experiencia claramente, al contrario, nos invitó a pensar por qué él llegó a la conclusión de que mejor Dios no existe. Pero este momento se acaba de conectar a alguien que en cambio nos va a Buenas contar la noches. historia de que Dios hizo en su vida, por lo cual él llegó a la conclusión de que Dios exista. Hola, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos para todos. Yo sí creo en una idea de Dios. Lo que yo quería preguntarte antes de entrar al tema, porque he visto algunos de tus videos y algunas de tus publicaciones, ¿qué entiendes tú por Dios y a qué Dios te refieres cuando generalizas? Porque una cosa es hablar de cristianismo
Una Verás, cosa es ahí hablar de justo ¿Me dejas terminar, por favor? es que tus Una posturas cosa, desde el inicio están incoherentes. tú estás incoherente, hermano. Una cosa es, pues me dejas Una terminar la cosa, idea, dices, ¿de qué me dejas Dios? O sea, terminar la estoy idea, simplemente guiando tu me pregunta dejas hasta para terminar la idea, responderla. me dejas terminar Pero la al menos idea, no he comienza dando terminado la la pregunta. pregunta correcta. No, no, es que tú no puedes decidir qué pregunta es ¿De qué correcta o Dios incorrecta. ¿Me hablas? O dejas sea, terminar mi al pregunta final de para que el cuentas, público ¿de se cuál dé cuenta mismo? que te estoy preguntando? ¿Me dejas terminar la pregunta para que el público se dé cuenta que te estoy O sea, no, es que preguntando? lo peor de todo es que vienes a dañar y me pediste, me No, dijiste, yo no, soy no te estoy creyente, yo dañando. tengo Se una supone que experiencia, yo sí, voy a así es. contarla. No, no, no. En los Voy a comentarios contar lo mi dijiste experiencia, y ¿ves? claramente Hermano, ni siquiera no te me estás uniste para dejando eso. preguntarte. No me estás dejando Es que no, es que preguntarte. la sección no es de preguntas, la sección es que No, cuentes tu es que tú no experiencia como puedes hablar de creyente. un ¿Puedes o no ateísmo. puedes? Es que tú no puedes ¿Puedes o hablar no de un puedes? ateísmo cuando tú no ¿Puedes o no defines puedes? qué es Dios, Cuéntame, qué es ¿puedes o no deísmo puedes? o ¿No qué puedes? religión tienes. Y me vas a cortar porque te estoy haciendo tres preguntas que no son absurdas. Tú tienes que diferenciar. No, sí, Para sí son hablar de absurdas porque ateísmo, cuando hay un no, no son segmento de absurdas. preguntas, No son absurdas. claramente ni Para hablar siquiera de estás ateísmo, aquí. tú Hay para un hablar de segmento de ateísmo preguntas tienes que para que definir justamente qué es puedas ateísmo. conectarte y hago ¿Qué la entiendes invitación a tú por todas las Dios? personas. Hay ¿Qué un entiendes día tú que por hago un deísmo? segmento solo ¿Qué de entiendes preguntas tú? para ¿Qué responderles lo entiendes que tú? ustedes quieran. No, es que Pero tú claramente estás como los confundiendo al creyentes no público y tú entienden ni estás siquiera confundiendo al sus público que mismas no tiene creencias, el no nivel entienden ni cultural siquiera necesario, lo que tienen estás que hacer. confundiendo y no me Entonces, estás miren, dejando tenemos hablar. esto. No me estás Este dejando claro hablar. ejemplo de Estás persona confundiendo. que ni No, tú siquiera eres el claro entiende ejemplo de para un qué se ignorante. conectó. O Tú sea, eres el ejemplo de un alucinado. esta persona ni siquiera me escribe. O sea, ahí no es pecado. Eso es las incoherencias. Vean, eso digo, Dios está muy bien representado. Claramente Dios está exactamente bien representado. Imagínense, me escribe en los comentarios, me dice, yo tengo una experiencia, yo soy creyente, déjame subir. Le digo, chévere, ya te subo, le mandé una manito, ya le subo. Entonces termino la primera experiencia, listo, se termina, le hago subir a él. Para que nos aporte, ¿no? Con sus experiencias. Pero no, ¿se dan cuenta? Me imagino como está iluminado por Dios, él se cree que donde le invitan puede hacer lo que le da la gana. Eso digo yo sé hacer esta analogía, digo, te invito a mi casa. Vienes a mi casa y te digo, vean, todos ustedes están invitados para comer un asado. Llegas a mi casa como invitado y vienes a decirme, no, no hagas un asado porque a mí me gustan los vegetales, porque yo soy vegano, yo soy vegetariano. Oye, pana, te invité a un asado. Si no te gusta, chévere, no te gusta, pero entonces el que está mal eres tú aquí, no yo. Y aprovecho, sí, te corté, escribe nomás, porque sí, te corté, estoy yo mismo diciendo que te saqué. ¿Por qué? Porque justamente hago la invitación a la gente pensante. Le hago invitación justamente, yo tengo un segmento, que todo el segmento lo hago para responder preguntas. Hoy no es, claramente, y el tipo sabía que no es, porque comenzamos y él me decía, yo tengo una experiencia, déjame subir, voy a subir, perfecto. Pero claramente su objetivo no era ese. Sí, tenemos un segmento, hay un día. Y si algún rato te conectas, ahí sí, y se te va a abrir el micrófono para que preguntes, ahí sí, lo que quieras, y comenzamos a responder de acuerdo al segmento, perfecto. ¿Qué manera de dañar el espacio que se les quiere dar a ustedes mismos para que nos cuenten por qué razón son sus creencias? Vean, bueno, todo eso queda grabado, qué bueno. La persona que se conectó hasta trata de brutos a otros, cuando el que entró a algo que claramente no era, mintiendo que iba a ingresar a ayudarnos con una experiencia religiosa supuestamente para conocer esas experiencias, trata de brutos a otras personas. Dios está muy bien representado. No queda nada más que decir. Hola, hola. ¿Todo ¿Qué bien? más? Amigo Bruno, ¿Cómo va todo? bienvenido. Pura vida, Ahí pura vida. lidiando con gente que al parecer cuando ellos mienten ya no es pecado. Así es, depende de la interpretación y la conveniencia. Ay, qué raro, y vos sos muy específico, es como hoy el tema es tal, después hacemos la sección de tal, te mienten para entrar, se ponen a proclamar la palabra, no. Pero yo sí venía al grano, yo tengo una experiencia de índole religiosa, eh,
que yo creo que te va a hacer mucha gracia. Y es que cuando yo Por era favor. creyente, estábamos en una de estas comunidades tipo circo, donde una secta y hablaban en lenguas y se tiraban al suelo y el Ya. cartón lleno del bingo. Y uno de los líderes en algún momento se levanta en medio de él estaba adelante y se levanta en medio de la multitud, éramos, no sé, 200 personas y se aproxima donde estoy yo y de repente está todo el mundo en silencio, pone una mano sobre mi cabeza y la otra la levanta al cielo como para agarrar señal tal vez y se pone a decir, esto dice el Señor y empieza a profetizar y empieza a decir que yo voy a ser una figura importante dentro de esa comunidad y dentro de la iglesia del Señor. Y empieza a dar una serie de detalles de que yo voy a ser un líder de esa comunidad y que mi vida para Dios y para Jesucristo y bla. Pues algunos años después estoy en TikTok haciendo ateísmo activo, con una fundación totalmente enfocado, escribiendo sobre humanismo, escribiendo sobre ateísmo, decenas de personas que me han escrito diciendo que se han desconvertido, que empezaran a dudar, gente que han dejado a sus maridos agresores, gente que sigue con sus hijos, una serie de cosas a donde lo que me gustaría tal vez plantear es a la gente que está escuchando que si esto pasó una vez, ¿por qué no podría pasar varias veces? Uno en ese momento cree y te lo ponen con música, uno realmente, honestamente cree lo que le están diciendo en términos de profecía. Así sea sanidad, así sea cuestiones para el trabajo, de pareja. Son experiencias que uno vive de una manera muy profunda y honesta, porque uno realmente cree que que es Dios el que está actuando en uno. Pero vemos las iglesias llenos de casos a donde no es así. Totalmente de acuerdo contigo. En realidad, sí, o sea, Bruno, en este caso, un poquito, ese es el objetivo, ¿no? Uno trata de ver esas experiencias, las que supuestamente avalan la existencia de este Dios, porque uno de los muchos argumentos que suelen decir los creyentes eh, es que tú no entiendes, o sea, como ateos nos dicen, tú no entiendes por la experiencia que viví, fue algo personal. Entonces Claro, digo, un espacio para que ellos nos cuenten esa experiencia y ver qué tan divina o tiene que ser, ¿no? Imagínate ese contacto directo con Dios para que claro, no, para que de cierta manera no te permita la duda de pensar que sucedió otra cosa, sino que fue el mismísimo Dios trabajando sobre estas personas. Ahorita claramente, mira, tenemos dos experiencias, ya que el amigo que entró en antes, pudiendo haber contado la suya, eh, tenemos dos experiencias que, al contrario, ayudaron a llegar a la conclusión de por qué no creer en Dios. exacto. Ahora veamos si algún creyente, pues, da la contraparte, pues, ¿no? Habría que veamos quién más se conecta después de todo. Claro. Perfecto. Mae, venía nada más a saludar. Yo sé que tenés gente en fila. Nada más me despediría tal vez con cierta inquietud que siempre la dejo en estos casos. Y es que si la gente que tiene este tipo de experiencias está consciente de que creyentes en dioses que son totalmente antagónicos y que son falsos según el cristianismo, está teniendo experiencias iguales y lo pueden ver en internet, lo pueden buscar, tienen fe, realmente creen que ese Dios entró en su corazón y a partir de ese momento son creyentes. Entonces, no podrían ser ambas verdaderas. Y es algo que yo me pregunto.
Don Asdrúbal, muchísimas Bruno, gracias. no, a ti, hermano, siempre bien atinado en tus aportes y tus comentarios. Un abrazo, Bruno. Pura vida, buena nota. Pasa bonito. Y sí, efectivamente, como pueden ver, esas experiencias, ¿no? Igual, otro amigo de la casa por acá, eh, Alan, bienvenido. Una linda noche, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrubal? Oye, Ahí todo, pues todo bien. literalmente, como, o sea, concuerdo con todo lo que tú dijiste, lo que dijo Bruno, prácticamente es un live en donde tú eres muy específico y no hay más que acatar, ¿no? O sea, si estás invitando a la gente a subir para eso, pues yo también vengo al grano, como dice Bruno, pero mi experiencia no es tanto religiosa, pero sí tiene que ver. Y pasa algo bien interesante, porque esto para mí es una manera en la cual se puede demostrar que el manipular a la gente sin siquiera tener una intención religiosa, se puede. Imagínate cuando alguien ya está predispuesto. La historia va así. Cuando me aceptan en la facultad para poder estudiar ingeniería civil, nos dicen que nos van a dar una conferencia de introducción. Por eso nos van a decir, oye, vamos a darles una bienvenida con una conferencia. No, pues bien, pueden llevar a 2 personas. La mayor parte de mis compañeros, y eso lo supe después porque ellos mismos me lo platicaron, la mayoría llevaron a sus papás, a sus tíos y familiares que ya eran ingenieros, arquitectos o gente que ya estaba en el medio. O sea, gente estudiada, gente educada, ¿no? Total, vamos ¿cómo se llama? Al auditorio, llega la persona. Sinceramente yo pensé que nos iba a dar la conferencia el director de la facultad, un maestro, algo así. Resulta que quien nos estaba dando la conferencia era un conferencista motivacional que empezó a aventarse un monólogo como un stand-up. Si alguien es de México o alguien que llegó a ver Otro Rollo con Adal Ramones, se dará cuenta más o menos el tipo de monólogos al que yo me estoy refiriendo. El detalle es que empezó a tirar chistes y que no sé qué. Al principio todo mundo, como que, no sé, como incómodo, viendo que un señor está ahí dando chistes medio viejos, ¿no? Se sacó de onda y todos andábamos serios. Pero poco a poco con los chistes empezó a atrapar a la audiencia, ¿sí? Yo había ido con mi papá y mi hermano. Empezó a atrapar a la audiencia, poco a poco se empezó a ganar su confianza y sin que esa gente estudiada y que entró desconfiada, por decirlo así, empezó a hacer todo lo que el conferencista que acababan de conocer hace 20 minutos les indicaba. Levanten la mano izquierda, levanten la mano derecha. Poco a poco ese lugar de gente estudiada se empezó a convertir en una iglesia evangélica. Así. Llegó un punto en el que él tenía a casi todo el mundo risa y levantándose y haciendo como dinámicas, en el cual de repente de estar diciendo chistes se pone serio, pero serio, y dijo silencio, y la gente guardó silencio. Empieza a contar algunas historias motivacionales de que una persona malintencionada se acerca a un sabio en una montaña con un ave entre sus manos y le dice, señor sabio, este ave está muerto o está vivo, y el señor sabio le dice, eso depende de ti, porque si yo te digo que está vivo, tú lo vas a asfixiar, y si yo te digo que está muerto, tú lo vas a dejar ir para llevarme la contraria. Esas tonterías, ¿no? El punto es que empezó a decir ese tipo de como anécdotas y cosas así como para motivacionales, y la gente se empezó a clavar mucho en el tema. Para grandes rasgos, la última historia que contó ya cuando tenía bien atrapada a la gente fue decir a todo mundo que cerraran los ojos y se imaginaran algo que les iba a decir, que era que ellos estaban en una sala de cine con la pantalla en estática, en blanco, se empieza a acercar una figura, y yo no estaba con los ojos cerrados porque yo estaba viendo. Dije, ¿a dónde me vinieron a meter, chingados? O sea, estaba como que, ¿en dónde estoy? Ahorita, claro. Ahorita nos linchan porque yo no estoy cerrando los ojos ni nada. El punto es que estaba yo ahí y mientras todo el mundo, o la mayor parte de la gente tenía los ojos cerrados, el señor voy a poner la cámara para nada más mostrar algo, ¿no? Aquí estoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, él estaba así y tenía a la gente con los ojos cerrados y mientras decía, y se acerca esa gente, y le hacía así, y se acerca esa persona, y cuando hacía esto, el staff empezaba a poner música poco a poco, música como así, como
como motivacional, pero con poco volumen y le iban subiendo poco a poco. Y dice, y se acerca esa persona, y esa persona que falleció hace tiempo, que ustedes no tuvieron tiempo de despedirse, llega y los abraza y lloran y, te quiero mucho, y que no sé qué, y la gente con los ojos cerrados y así. Llega un punto en el que dice, en algún momento esa persona se separa de ti, se da media vuelta y se regresa y se empieza a perder entre la pantalla. Se queda en silencio un rato, la gente en silencio, y dice, cuando cuente 5, 1, van a abrir los ojos. Cuando cuente 5, 2, van a abrir los ojos y van a ser felices. Cuando cuente 5, 3, y decía lo mismo y añadiría otra. Cuando cuente 5, 4, dice 5, y cuando dijo 5, y mientras iba diciendo del 1 al 5, iba haciendo así, y la música más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Dice, cuando diga, y al final dice, cuando cuente 5, dice 5, la gente, empieza, o sea, se levanta, toda eufórica, llorando, y se empezaron a abrazar entre ellos, y empezaron a bailar, y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me explico? O sea, estaban bailando, estaban agarrándose las manos, estaban llorando con una música de Luis Miguel, o sea, para acabarla. Pusieron una música de Luis Miguel al final y todos estaban bailando, abrazándose, felices, llorando. Gente estudiada en la facultad. Imagínate si gente que ni siquiera está predispuesta puedes manipular, gente estudiada, puedes manipular de esa manera. ¿Qué esperamos de gente que ya quiere creer, que ya quiere sentir algo y va a esos lugares específicamente para eso? Yo sé que mi anécdota no es religiosa, pero creo que sí tiene mucho que ver en ese sentido. No, el patrón mental que se usa es tal cual. Ajá, o sea, si ya de por sí estás predispuesto, llega mucha gente a tus lives y a los míos y a los demás diciendo, es que yo tuve una experiencia personal, es que el detalle es que, o sea, la experiencia la tuviste, pero lo que tú crees que te pasó no necesariamente es lo que te pasó. Tú lo percibiste así y eso es tu interpretación, pero que sea la realidad es otra cosa. Entonces yo lo único que hago es invitarle a la gente a que tenga muchísimo cuidado y que traten de ser lo más neutrales posible, que no se dejen llevar por las emociones, porque en la mayor parte de estos casos la gente, los que son pastores o los que son líderes religiosos, se van más por el sentimentalismo, porque Dios te ama, Dios para Dios tú eres especial, y todas estas cosas que hacen que a uno se le vaya el vacío que sienten consigo mismo, ¿no? o con las personas que los rodean. A veces uno se siente solo y rellena esa soledad con esa creencia. Entonces no dejen que los manipulen. Esa sí yo sé que no es religiosa, pero tiene que ver, es manipulación. No, al contrario, me parece justamente una experiencia súper buena de cómo es ese patrón mental, cómo es ese patrón de manipulación de masas en general. O sea, si hay una metodología, si hay una forma, si hay una manera, y como tú dices, esto con personas que ni siquiera estaban predispuestas o sabían a lo que iban. Con mucha más razón, con mucha más obvia razón, personas que ya van mentalmente predispuestas a tener estas tipo experiencias o tipo vivencias o ¿cómo podríamos llamarlo? Estas tipo sentimiento de Dios, ¿no? Del supuesto Espíritu Santo, como suelen decirlo en los creyentes. Exactamente. No, pues era todo lo que yo quería decir. Espero que les haya gustado y que les sirva, ¿no? De reflexión, porque yo creo que para mí, en algún punto, porque más o menos en ese tiempo yo ya había dejado los testigos de Jehová. Para quien no sepa, yo fui testigo de Jehová. Yo ya había dejado los testigos de Jehová y estaba como buscando algún otro lugar en donde sentirme cómodo, ¿no? Otra religión, porque yo seguía creyendo. Pero yo creo que para mí esa experiencia específica fue un parteaguas para saber que las iglesias y esos lugares en donde te hablan así son puros lugares en donde te manipulan. Entonces, espero que les haya servido de verdad, pero tengan mucho cuidado, es que es bien peligroso. Alan, millón agradecido por tu aporte. Sin nada más que acotar. Gracias por simplemente gracias y ya sabes, siempre bienvenido, por favor. Igualmente, hasta luego. Un abrazo, compadre. Como ven, diferentes experiencias. Quiero contar mi experiencia. Por supuesto, la gente que quiera contar su experiencia, unas. En este caso hemos tenido experiencias que han hecho
que la gente se vuelva atea en realidad. Y por ahí un creyente que penosamente quiso dañar lo que estábamos haciendo, el tema que estábamos manejando, la dinámica de la charla esta noche, pero después de todo, que sirva de confirmación, que sirva de evidencia, que sirva de prueba, que los creyentes, por sentirse que están del lado de Dios, creen que pueden hacer lo que les da la gana, desde cosas tan sencillas como mentir, porque mentí en los comentarios que quería hacer un aporte a las experiencias de esta noche, y cuando le dejamos de entrar, claramente su objetivo era dañar la dinámica de esta conversación. Y bueno, veamos quién más se conecta. A la gente que dice yo quiero, simplemente envíen su solicitud y conéctense. Bienvenidos. Jairo, buenas noches. Hola, Asdrúbal, ¿cómo estás? Mi nombre es Jairo Sarabia. Bueno, yo te voy a contar ¿De dos dónde eres, Jairo? experiencias de Quevedo. Ah, Quevedo, Ecuador. Bienvenido, Jairo. ¿Creyente? ¿Ateo? Bueno, ya no creyente, te cuento. Ya, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo tuve una experiencia con una hermana de crianza mía. Bueno, de mi familia ha sido la mayoría, bueno, todos son católicos, ¿no? Pero bueno, a medida yo desde los 35 años comencé a razonar un poquito más sobre la cuestión de la religión, ¿no? Y a ponerme ciertas dudas o ciertas preguntas que no venían o sea, que no eran respondidas, pues, ¿no? Entonces, entre una de esas experiencias tuve, mi hermana era bastante religiosa, mi hermana de crianza, bueno, no de sangre, pero de crianza porque se la regalaron a mi mamá cuando era muy pequeñita. Ya, Ella tenía una religión, entonces en esa religión no permitían de que normalmente se haga ver de los médicos, ¿no? ya, Eh, entonces, cuando, bueno, pasó con que supuestamente oraban, que rezaban, la mandaban a rezar, que la familia acá también reza y todo, pero al final de cuentas, cuando ya el cáncer que ella tuvo fue tanto así que se hizo oh, qué ver, pena. ya lo tenía complicadísimo, ¿no? Ya tenía una O metástasis que sea, ya me lamentablemente. estás diciendo que buscando la supuesta solución en las oraciones, dejó pasar el tiempo que el cáncer le avanzó y ya se hizo Correcto. irreversible. Correcto, Ya. al punto de que ya cuando ya acudieron a los médicos, ya fue tarde, pues, ¿no? Entonces, fue una experiencia primero terrible para la familia, pues, ¿no? Yo lo tomé como una vivencia fatal de que cómo puede ser posible de que lleguemos al punto de creer que en estos tiempos, de creer que orando o porque viene un pastor y te dice, no, no confíes en esto, la gente todavía sigue creyendo en estas cuestiones de la religión. En otra te cuento mi experiencia vivida. Cuando comenzó el COVID, de la Ya. fecha el 20 de marzo, yo estaba, bueno, diciendo, bueno, el COVID le cae a los débiles y todo, pero te cuento que fui uno de los primeros que cayó en la primera ola del Ya. COVID. La gente la típica, ¿no? Que sí, que recemos, que por aquí, que por allá. Yo ya en ese tiempo estaba medio complicado, le dije, no, 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 yo voy a llamar a mi aseguradora, voy a ver qué pasa y toda la cuenta. Me dijeron que Guayaquil estaba colapsado. Llegué a una Claro. clínica y cuando yo llegué bien complicado al punto que estuve entubado 17 días, Oh, ¿no? wow, ya te he cogido fuerte. Correcto, yo llegué con un colapso pulmonar de ya casi el 80% y probabilidades de vida tenía muy poca, pues no. Pero después que salgo estuve un mes internado, bueno, aquí me dieron hasta por muerto en mi ciudad, porque soy un poco conocido porque tengo una ferretería, ¿no? Y por el Ya. medio del conoce mucha gente, entonces se regó una bomba que yo ya había muerto como 3 veces, me mataron acá. Bueno, cuando yo regresé, la sorpresa que siempre escuchan, ¿no? Ah, tú regresaste porque eres un milagro de Dios, tienes destinado. Y yo discuto con mucha gente, le digo, no, no, no. Respeto como siempre y creo que eso, la mayoría de la gente que no es creyente respeta la religión de otras personas sin tratar de menospreciar eso, porque si se sienten bien, a buena hora. Pero cuando uno piensa diferente, que la mayoría de gente está adoctrinada a eso piensa que uno está mal y que uno lamentablemente
ya Exacto. se va a ir al infierno por eso. Entonces yo le digo a la gente que no es tanto por Dios, sino por los doctores. Porque si yo hubiese metido como mi hermana a la religión, a estar orando y esperando que me cure Dios, quizás no lo estuviera contando mi historia ahorita. ¿Ya? Claro que sí. Entonces, lamentablemente, son experiencias que yo digo en este punto de mi vida, tengo 46 años, que el ser ateo no significa que la persona es mala, porque mucha gente piensa eso. ¿Ya? Piensa que porque eres ateo o porque no crees en Dios, ya tú te va a ir todo mal. Y no es así. Simplemente comienza a razonar. Siempre le digo a las personas lo que tú me dices. Crees en un libro que no se ha actualizado en miles de años y todavía sigues Exacto. creyendo en esa cuestión de que, y tengo un amigo al lado mío, un vecino, que a él no le gusta la fiesta, no celebran las fiestas de Navidad. Le digo, está bien, si tú lo crees así, está bien, no lo hagas, pero tú crees que no traumas a tu hijo que él al ver que otros niñitos juegan, disfrutan, Exacto. y pasan su niñez, ¿está bien? ¿Tú crees que eso está bien? Para mí, eso, le digo, lo considero que, como a veces se escucha, sería como un maltrato infantil, porque tú no estás permitiendo a tu hijo ser un niño, estás metiéndole una religión a tan corta edad, donde él, por lo que tú piensas que está bien, piensas que el niño está pensando igual, y no es así, Totalmente de ¿no? acuerdo contigo, Jairo. Y es interesante, o sea, esa parte que dices, por ser ateo, la gente automáticamente le ve mal. Por ser ateo, automáticamente, por ejemplo, si te dio COVID y los que sepan que eres ateo y ellos creyentes, hasta dicen, ah, es que por eso fue que le dio COVID. Pero claro, gracias a Dios y su misericordia, entonces al menos hoy nos está contando lo que le pasó. Y así comienzan a dar vueltas en estos argumentos circulares con el afán de tratar de dar a entender que Dios tuvo algo que ver. Y solo por complementar lo que nos cuentas, es chistoso porque si a los ateos, por ser ateos, nos pasaran cosas malas, de cierta manera, o seamos malos y nos castigue este Dios por alguna cosa, es chistoso porque en el caso del COVID, por ejemplo, a mí hasta ahora no me ha dado. Entonces, Imagínate, ¿no? al, al menos si es que Dios se suponía que tenía que castigarme de alguna manera y tenía la mejor opción que era el COVID, tampoco lo hizo. Así que, por ejemplo, eso, Jairo, no me queda más agradecerte mucho por la paciencia y por haberte animado a darnos tu experiencia. Gracias, Eduardo. Yo creo que mucha gente a veces no lo hace, sabes que no lo hace por temor a ser juzgado. Yo siempre digo eso, ¿no? Pero en la vida yo creo que la gente tiene que entender algo claro. Cómo te portas, te tratan. Si tú en la vida eres mala gente, la gente te va a tratar por eso. Si tú en la vida eres buena gente, la gente no te señala a ti. A ver, yo cuando me presento con algo, yo no digo, ay, yo soy religión, tengo tal religión, hola, somos amigos. No, la gente te trata y te considera como te ve o como te portas. Así de fácil. Haz el bien y trata bien y verás que te va bien nada más en la vida. Punto. Totalmente de acuerdo. Jairo, millón agradecido. Una linda Gracias. noche. Gracias. Este espacio, esta tertulia comenzó con el tema que queríamos de experiencias de creyentes que afianzaran el concepto o el hecho de por qué Dios es real. Porque muchos creyentes dicen, lo que pasa es que yo he tenido experiencias y eso me ha valido para saber que Dios es real. Hasta ahorita las historias que hemos tenido ha sido de gente que sus experiencias con la religión, con el concepto de Dios, con las creencias, les ha llevado al contrario, mejor a darse cuenta lo peligroso y dañino que termina siendo el concepto de Dios. Así que, y penosamente un creyente que se le olvidó que mentir es pecado y estuvo mintiendo en los comentarios que nos iba a dar su experiencia y terminó, después de todo, queriendo dañar la dinámica de la conversación de esta noche. El creyente que se conectó es el que terminó queriendo dañar una conversación que tranquilamente podía ser para que ellos expongan por qué creen en lo que creen. Bueno, ¿no? Ironías de Dios trabajando de maneras misteriosas. Así que vamos con alguien más. Espero le atine a un creyente que sí nos hace falta ese aporte de creyente. Ojalá llegue la experiencia. Veamos con quién estamos. Hola, hola. ¿Qué transa, nenes? ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Pues yo te decepciono, no soy creyente, hermanito, también soy ateo. Pero bueno, ¿Y me gustaría contarte mi cuál fue tu experiencia de experiencia cuando más yo o era menos con... creyente. Ah, ya, listo, creyente de qué religión más o menos? Era creyente de los Testigos de Jehová. Nacimos en una Sí. familia de testigos. Y bueno, yo como testigo de Jehová, la verdad, en su momento, cuando era adolescente, defendí muy arduamente mis creencias. Pero me pasó lo que yo creo que les pasa a muchos creyentes aquí. Conforme más fui defendiendo mis creencias, más me iba topando con personajes que me las refutaban y yo no tenía cómo refutárselas. Cuando yo quise apoyarme de los ancianos de mi congregación para que ellos me apoyaran, me empezaron a tachar de ateo, de apóstata, perdón, me empezaron a tachar de apóstata, me empezaron a tachar de una mala persona y sobre todo a decirme que quién era yo para cuestionar las decisiones de Dios. Pero bueno, en sí de lo que quería platicarte fue de la experiencia que tuve en el caso de las mujeres de mi familia, lo que era mi mamá y mi hermana. Yo quiero mucho a mi papá, pero la verdad es que en nuestra infancia mi papá no era precisamente un ejemplo de persona. Era alcohólico y bastante agresivo en la familia. Y naturalmente esta religión jamás le permitió a mi mamá separarse de mi papá o divorciarse de mi papá, porque para los testigos de Jehová la única causal de divorcio es la infidelidad. Y mi papá pues no le fue infiel a mi mamá, pero pues era una pesadilla estar con él porque era bastante agresivo. Tampoco era de golpearla, pero pues con sus palabras era muy agresivo, llegaba borracho, cosas por el estilo, y la religión no le permitía a mi mamá dejar a mi papá, pese a que mi papá no formaba parte de la religión. Simple y llanamente ellos se escudaban en decir que el matrimonio es una institución divina creada por Dios y entonces es para toda la vida una vez que te casas. Y mi mamá durante 25 años tuvo que estar aguantando bastantes estupideces por parte de mi papá. Pero no solo eso, mi hermana cuando tenía 17 años se hizo novia de un cabrón de 26 años y los ancianos de la congregación no dijeron absolutamente nada, les pareció totalmente correcto que una menor de edad estuviera con un cabrón de 26 años. Se casaron, mi hermana tuvo un hijo de este desgraciado y mi hermana muchas veces me contó que ella solo le pedía a Dios que su esposo le fuera infiel, que su esposo le fuera infiel para poder dejarlo. Y bueno, en una de esas Dios le cumplió el milagrito, su esposo le fue infiel y entonces mi hermana ya tuvo bases bíblicas, por así decirlo, para divorciarse. Pese a esta situación, los ancianos de la congregación trataron de persuadir a mi hermana de que no se divorciara porque perdonar es divino, ¿no? Entonces, errar es humano, perdonar es de Dios. Entonces, trataron de convencerla de que lo perdonara, de que le perdonara la infidelidad. Ella se aferró, se aferró y la congregación la repudió, la hizo totalmente a un lado, pese a que ella no había cometido ningún pecado, entre muchísimas comillas, por así decirlo. Eh, y se aferró a que se iba a divorciar. Ya yo no me volví ateo precisamente por eso, yo me volví ateo por debatir con ateos, por querer convencer a ateos de que se convirtieran al cristianismo. Ellos me terminaron convenciendo de convertirme al ateísmo porque los argumentos eran considerablemente más lógicos. Y yo aquí en TikTok y en otras redes he tratado de enfocar un poquito más el debate a lo nociva que puede ser la religión en las vidas de las personas, más a si Dios existe o no existe. Yo, por ejemplo, tengo ahorita a mi mamá también ya, por fortuna, se salió de esa religión, pero ella sigue creyendo en su Dios. Y, por ejemplo, ahorita entiendo su necesidad espiritual y no puedo quererla convencer de otra cosa, porque para ella es un refugio importante. Ahorita mi abuelita está muy enferma, está pues realmente muy enferma, tiene 82 años, entonces estamos esperando lo obvio. Y la verdad es que si algo ayuda a mi mamá a superar este proceso es su Dios. Ella puede enfocarse en pedirle apoyo a su Dios y tal vez lo más conveniente sería que fuera con un tanatólogo que la orientara para superar el dolor y la pérdida. Pero no creo que sea el caso. Y ella ahorita en quien se refugia es en su Dios y digo, bueno, pues está bien. Lo que a mí me preocupa
es que vuelva a caer en una institución abusiva como lo fueron los testigos de Jehová con nosotros. Y bueno, básicamente esa es mi idea con todo esto. No es tanto el si Dios existe o no existe, eso yo creo que está de más. El problema para mí son las instituciones religiosas abusivas que durante generaciones han abusado de las personas para someterlas y para controlar sus vidas. Y eso claramente sí existe. Y ya que tú en tu espacio llevas el debate por esa línea, de mi parte te deseo lo mejor, me parece excelente. Y no se diga más, y no se diga, habiendo vivido en carne propia lo nefasto que son las religiones y sobre todo lo nefasto que son estas personas que se cobijan para hacer lo que hacen en el nombre de Dios. De Dios. Y que abusan de la necesidad espiritual de las personas, porque ciertamente muchas personas tienen una necesidad espiritual, abusan de esta necesidad espiritual para someterlos, para sacarles dinero y para controlar sus vidas e inclusive para tomar decisiones dentro de asuntos de Estado, dentro de asuntos que le competen al gobierno meramente, ¿no? Entonces, pues sí me parecen nefastas las religiones y el impacto que tienen en la vida humana. Y pues esa es mi experiencia. En tu canal, en este canal, ¿es lo que haces de este contenido, tal vez? Así es, sí, normalmente pues, hago contenido de opinión en general. Te agradezco mucho el espacio. Pues igual si quieren conocer mi opinión de diferentes temas, pues ya les agradecería mucho que me siguieran acá en Que Tranza Nenes. Y pues sí, normalmente estoy hablando de ateísmo y de diferentes temas. Entonces, te agradezco mucho el espacio y te agradezco mucho que me permitas ahí hacerme publicidad. No, para nada, al contrario, gracias por compartir tu experiencia en mi canal. Gracias por la paciencia hasta que justamente igual puedas hablar. Así que millón agradecido y un abrazo fuerte. Ojalá nos veamos por otra conversación. Igualmente, hasta luego, gracias. No me queda más que agradecerles a las personas que se animaron a dejarnos sus distintas experiencias. La noche inició esperando experiencias de creyentes y saber por qué afianzaron esta creencia en Dios. Terminamos con una noche de experiencias que de cierta manera mostraron todo lo contrario. ¿Por qué razón era más lógico, más obvio, no creer en Dios? Y la mala experiencia, qué coincidencia, ¿no? De un creyente que se le olvidó que mentir es pecado y se puso a escribir en los comentarios que deseaba conectarse, que él tenía una experiencia y el rato que se conectó no nos dio ninguna. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Una linda noche, ateos y no ateos, y nos estamos viendo en otro momento, ¿sí? Con otro tema. Y si quieres participar en el mismo, pues sígueme para que te llegue la respectiva notificación el momento que ya estemos conectados. Así que un abrazo, ateos y no ateos.